Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en nuestra sintonía. Reciban el cariñoso saludo una vez más de este vuestro hermano, amigo y servidor. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a seguir compartiendo, desarrollando una serie que hemos denominado Ley Dominical. Estamos ya muy pronto para que se imponga a nivel mundial el nuevo orden mundial. Por doquier se ha estado hablando por muchos años que la única alternativa para este mundo es la imposición de ese nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial conlleva la ley dominical, la marca de la bestia, el 666, como hemos estado compartiendo ya en nuestros anteriores temas relacionados precisamente con esta serie. En nuestra última exposición hicimos referencia a la primera apostasía. Una primera apostasía que tocábamos 2 versículos, segunda de Tesalonicenses, donde indicaba el apóstol Saúl que antes de la segunda venida del Hijo del Hombre tendría que aparecer la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad. También hacíamos referencia a Daniel 7:25. ¿Lo recuerdan? Hoy, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu, vamos a hablar acerca de la segunda apostasía. En primer lugar, una apostasía. Pero el apóstol Saúl, en esa segunda carta a los hermanos de Tesalónica, como tuvimos la oportunidad de compartir en nuestro anterior tema, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4 y 7. Nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá, haciendo referencia a la segunda venida del Hijo del Hombre, sin que venga primero la desobediencia, apostasía, como dicen también otras versiones, y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sigue diciendo el verso 4, el que se opone y se enaltece, sobre todo el que se llama Elohim, y es objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Elohim como Elohim, y se mostrará a sí mismo como que es Elohim. El verso 7 dice, el misterio de iniquidad. No olvidemos nunca, amigo y amiga que me escuchas, que el tema que vamos a compartir después de la oración es la apostasía que tiene que venir y que prepara el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre, como dijo el mismo apóstol Saúl. Primero viene la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo te invito, amigo y amiga que me escuchas, a que puedas también participar de esta oración, esperando que el verdadero Espíritu de nuestro Padre Celestial se posesione en cada uno de nosotros y podamos entender su palabra, podamos entender su verdad para este tiempo del fin. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinito amor y misericordia, a través de tu Hijo amado, nuestro único mediador, abogado, redentor, sumo sacerdote, acudimos a ti al trono de la gracia, pedimos, Padre Celestial, que
que tú derrames tu espíritu para que tu palabra que va a ser ahora expuesta sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y abrimos ya la Sagrada Escritura y lo hacemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9. El sabio Salomón, bajo inspiración divina, escribió en su época, y como la Escritura ha sido dejada para nosotros en este tiempo del fin, leemos lo siguiente: lo que fue, eso será, y lo que se ha hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que estás en estos momentos en nuestra sintonía, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que fue es lo que será. Es la lucha entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, entre el príncipe, el rey de reyes, el creador del universo, contra el gobernante de este mundo. Es la lucha entre las potestades eternas contra las potestades de las tinieblas. Y ahí, amigo y amiga que me escuchas, tú y yo estamos directamente involucrados en esta lucha que decide nuestro destino eterno. Tú y yo decidimos qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Ya tanto el Padre como el Hijo planificaron el plan de la salvación y el Hijo vino aquí a esta tierra, derramó su sangre preciosa siendo totalmente inocente para que el pecador arrepentido pudiera recibir el perdón, la limpieza del pecado, la eliminación de sus pecados por medio de la sangre del Cordero y pudiera ser aceptado por el Padre a través de la obra mediadora que nuestro amante Padre Celestial está recibiendo por parte de su Hijo, nuestro único abogado y mediador, mientras Él presenta su sangre en lugar de nuestros pecados, cuando estos han sido confesados y han sido abandonados. Nosotros nunca debiéramos olvidar lo que le pasó al pueblo de Israel. En el libro de Hechos, capítulo 1, hallamos lo siguiente: el Salvador estaba ya a punto de ascender al cielo. Había dado las últimas instrucciones a sus discípulos. Los había estado preparando para la gran comisión. ¿Lo recuerdan? Y allí en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 6 al 9, leemos lo siguiente: estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo: Adón nuestro, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. Pero cuando venga el Espíritu de Santidad sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. El tiempo de gracia para el pueblo de Israel y para la ciudad escogida no había concluido todavía. Todavía un periodo de tiempo de gracia en la cual Jerusalén, la ciudad amada, e Israel, la nación escogida, podían tener tiempo para arrepentirse y aceptar al Redentor del mundo.
Todavía había tiempo de gracia para ellos como ciudad y como nación. Porque el período de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24, aún no se habían cumplido. Daniel, capítulo 9, versículo 24 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con las culpas, para acabar con los pecados, para perdonar la iniquidad y para traer lo justo desde la eternidad y para cumplir la visión y las profecías y para dar al ungido las cosas santísimas. El período de las 70 semanas, es decir, el período de los 490 años, dado como el máximo tiempo de gracia para Jerusalén y para Israel, estaba a punto de cumplirse. Ya el Salvador había sido ejecutado, había sido colgado en el madero la mitad de las semanas, y por lo tanto quedaba tan solo un período de 3 años y medio para el cumplimiento de estas 70 semanas de 490 años, desde el momento que se dio la orden para restaurar y levantar el templo de Jerusalén, mientras el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia. Todavía quedaba tiempo de gracia para Jerusalén y para Israel. Muy poco tiempo quedaba ya. De ahí la promesa, la esperanza, la orden que la gran comisión tenía que comenzar a ser predicada. ¿Por dónde? Por Jerusalén. Dice el versículo 8: pero cuando venga el Espíritu de Santidad, recibirán poder y serán mis testigos. Dos cosas muy importantes. Cuando se derrame el Espíritu Santo, cuando se derrame el Espíritu de Santidad, ese Espíritu apartado, porque la palabra santo significa apartado, dice que los discípulos iban a recibir poder y se iban a convertir en testigos. Dos cosas muy importantes para que pudiera comenzarse a proclamar la gran comisión. Si no recibimos el Espíritu de Santidad, si no recibimos el don del Espíritu apartado, nunca tendremos poder para predicar. Y eso es lo que le faltaba a los discípulos y es lo que posiblemente nos pueda faltar a cada uno de nosotros. El poder para convertirnos en verdaderos testigos, para dar testimonio de lo que el Salvador ha hecho en nuestras vidas, para que el mundo vea lo que antes éramos y lo que somos ahora, para que nuestra propia familia vea el gran cambio que el Salvador ha hecho en tu vida y en mi vida. Mientras los apóstoles tenían que prepararse, y en esa preparación tuvieron que limar asperezas, tuvieron que pedirse perdón, hasta que fue derramada la lluvia tardía para ellos, la lluvia temprana para nosotros. Y ese derramamiento, ese don que tenía que ser derramado para que los primeros discípulos pudieran comenzar con la gran comisión, la obra de evangelizar al mundo entero, cuando ellos recibieran ese poder, tenían que comenzar a predicar la verdad en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí, mi querido hermano y hermana, demuestra el gran amor y misericordia que tanto el Padre como el Hijo tenían sobre la ciudad y nación escogida. No los iba a dejar huérfanos, no los iba a abandonar. Iba a permitir que sus discípulos pudieran comenzar a proclamar la gran comisión
en el mismo lugar donde el Salvador fue despreciado y fue colgado en el madero. En el mismo lugar donde Él estuvo predicando, en el mismo lugar donde Él estuvo sanando a los enfermos, en el mismo lugar donde Él estaba resucitando a los muertos, en el mismo lugar donde Él había estado en la anterioridad. Los discípulos tenían que comenzar la gran comisión ahí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Hoy, mi querido hermano y hermana que me escuchas, el Evangelio y la gran comisión no tiene por qué haber cambiado. El pueblo de Israel, dice el evangelista Juan, en el capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel rechazó al Mesías. La ciudad escogida, la nación escogida rechazaron al Mesías. ¿Qué te indica hoy que la historia sea diferente? No, porque la historia se repite. Es la lucha entre la verdad y el error. Es la lucha entre un escrito está y las tradiciones e imposiciones de los hombres. Lo mismo que antaño está sucediendo ahora. El pueblo de Israel apostató. Y al apostatar, el creador del universo tuvo que levantar, de acuerdo a los tiempos que Él tiene asignado, tuvo que levantar otro movimiento que recibió lo mismo que recibió el pueblo de Israel. No hay otro movimiento, amigo y amiga que me escuchas. No hay otro. Contra este movimiento, Satanás ha luchado para echarlo por tierra. Usando a los falsos profetas, ha levantado calumnias contra este movimiento que, repito, recibió las mismas verdades que recibió Israel cuando salió de Egipto y ha tenido la misma experiencia de aquellos 40 años de peregrinaje hasta que llegaron a la tierra prometida. Las mismas. Moisés amonestó: yo sé que después de mi partida, ¿verdad?, vendría la apostasía. En la época de Saúl, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículos 29 y 30, nos habla también de lo mismo, de una apostasía. El apóstol Saúl dice: porque sé que después de que yo me haya ido, vendrán a ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y aún se levantarán hombres de entre ustedes mismos que hablarán cosas perversas, de modo tal que se desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. ¿Qué nos indica el apóstol Saúl? Que aún en su época, después de su muerte, aparecerían lobos crueles, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y aún se levantarán hombres de entre ustedes que hablarán cosas perversas, de modo tal que desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. ¿Por qué tiene que ser la historia diferente, amigo y amiga que me escuchas? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser diferente si la historia, dice el sabio Salomón, la historia siempre se repite? Veamos el mensaje a la iglesia de Laodicea para que podamos ver, amigo y amiga que me escuchas, la realidad de lo que queremos estar compartiendo. Y abrimos pues el libro del Apocalipsis en el capítulo 3.
En el capítulo 3, versículos 14 al 21, hallamos algo que vamos a estar compartiendo. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Laodicea. Escribe al dirigente de la iglesia en Laodicea, al dirigente máximo. Escribe también a aquellos que son ministerios departamentales de la Unión Mundial, al mensajero de la división, de la unión, de la asociación, del pastor de la iglesia, del dirigente de la iglesia. Escribe a los que ocupan cargos de responsabilidad dentro de la última iglesia que va a estar en pie hasta que venga el amante Salvador. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Elohim, dice esto. ¿Quién es el que está hablando a la iglesia de la Odisea? ¿Quién? ¿Uno cualquiera? No. El mismo Amén, el mismo testigo fiel y verdadero, el mismo príncipe de la creación, o el principio de la creación, como dicen otras versiones, dice esto. Lo dice el mismo Redentor del mundo. Y no lo dice cualquiera, lo dijo el mismo Redentor del mundo en un mensaje que va dirigido a las 7 iglesias, pero que hoy, haciendo referencia a la última, a la séptima, Laodicea, pueblo del juicio, dice y sigue diciendo en este mensaje que hallamos en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15 en adelante. Yo conozco tus obras, dice el verso 15, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. El Creador conoce nuestras obras. El Creador conoce cómo está tu corazón y cómo está el mío. Y Él conoce nuestras obras. Nos conoce perfectamente. Y Él nos dice que no somos ni caliente ni frío. Somos tibios. Ni caliente ni frío. Por tanto, nos dice, ojalá fueras frío o caliente. Porque el mismo Salvador nos amonesta y nos dice, mejor sería que fuerais calientes o fríos. ¿Por qué? Porque el que tiene calor puede quitarse la ropa. El que tiene frío se puede abrigar. Pero lo que nos dice el verso 16, así puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. El tibio está bien como está. El tibio tiene calor, está bien. Tiene frío, está bien. Porque no es ni una cosa ni otra, es tibio. No le importa nada. No le importa siquiera su triste condición espiritual ante los ojos de aquel que todo lo ve, ante los ojos de aquel que dijo, yo conozco tus obras. Y esa es la triste condición del pueblo que fue levantado para sustituir al pueblo de Israel que en su momento, en el cumplimiento de las 70 semanas de años, terminó su tiempo de gracia. Sigue diciendo el verso 17. Por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. La triste condición laodicense es que lamentablemente el miembro de iglesia, por el mero hecho de ser miembro de iglesia, quizás simplemente calienta bancos o es un dirigente, se siente rico porque pertenece a una iglesia
que fue levantada para ocupar el lugar vacante dejado por el Israel de antaño. Y por el mero hecho de pertenecer a esa iglesia, se siente rico. Soy miembro de iglesia, soy salvo. Y se comete el tremendo error, porque el mensaje a la iglesia laodicense no es un mensaje de esperanza, es un mensaje de advertencia. Te vomitaré de mi boca si sigues siendo o creyendo ser rico y resulta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo dice el verso 17. Y esa es la triste condición, repito y recalco, de la gran mayoría de los miembros que no quieren aceptar que su iglesia pueda apostatar del mismo modo que apostató el Israel de antaño, cuando tenemos la evidencia de que la historia se repite. Pero a pesar de que hay una sentencia contra la iglesia laodicea, contra el miembro que siga sintiéndose rico, hallamos en el verso 18, yo te aconsejo que adquieras de mí, dice el mismo Salvador, oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para que unjas tus ojos para que puedas ver. Esta es la solución para que el miembro que es laodicense pueda dejar de ser laodicense, pueda dejar de ser tibio y pueda formar parte del verdadero remanente, las almas fieles que componen la iglesia, la congregación que Yahweh tiene hoy en la tierra. El mensaje en sí a la iglesia laodicea, a sus dirigentes y a todos aquellos miembros que continúen pretendiendo ser lo que no son, es: te vomitaré de mi boca. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Lo mismo, mi querido hermano y hermana que me escuchas, porque la historia siempre se repite. La historia siempre se repite, amigo y amiga, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía radial. Lo dijo el apóstol Shaul. Yo sé que después de mi partida, lo hemos leído antes en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30, yo sé que después de que me haya ido, vendrán a ustedes lobos crueles, lobos rapaces, dicen otras versiones, que no perdonarán al rebaño. Y aún se levantarán hombres de entre ustedes mismos que hablarán cosas perversas, de modo tal que desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. Esto no lo dijo tan solamente el apóstol Shaul. Veamos segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos profetas, falsos maestros, que introducirán herejías destructivas y negarán al Adón que lo redimió, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán su abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Vemos que tanto el apóstol Saúl como el mismo apóstol Pedro advierten que la apostasía debe de aparecer precisamente dentro de la misma iglesia. Y la apostasía no viene por aquel hermano o hermana que simplemente va a la congregación a calentar banco. La apostasía viene de los dirigentes de arriba
hacia abajo. La apostasía viene desde la misma cúpula de poder que está gobernando a esta institución que fue levantada por el mismo Creador para tomar el lugar vacante dejado por el apóstata Israel. Y usted, mi querido hermano y hermana que me escuchas, nunca puede olvidar que la lucha, la verdad y el error está tan mezclado que la historia se repite porque es la lucha constante y permanente entre la verdad y el error. Entre la verdad y la apostasía. Desde la misma entrada del pecado, usted lo puede ver en la misma historia de Caín y Abel. Caín, apóstata. Abel, obediente. ¿Qué pasó? El apóstata no pudo soportar las buenas obras de Abel y finalmente terminó con su vida. La primera apostasía. ¿Qué es lo que hizo la primera apostasía? En los tiempos de los años 538 hasta 1798, en esos 1260 años de supremacía papal en Europa, ¿quién persiguió a quién y quién dio muerte a quién? Los apóstatas, la Iglesia Católica, unida con el poder civil de las otras naciones, perseguían a aquellos que se mantenían fieles al Creador del universo. La historia se repite. Para el tiempo del fin, ¿quién puede dudar de que a la iglesia que fue levantada, al movimiento que fue levantado en 1844, tiene que venir sobre ella la apostasía, que con esta apostasía tiene que preparar el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre? Vamos a compartir unas citas para que usted, hermano y hermana que me puedas escuchar, veas que no estamos hablando simplemente por hablar, sino que te presentamos también la opción de que tú puedas solicitar copia de estas citas, que puedas tenerlas en tu propio hogar, en tu computadora, y si lo crees realmente necesario, poderlo compartir con aquellos que como tú puedan sentir deseos de saber lo que posiblemente nadie les haya dicho. Son unas citas, en realidad son 59, 60 citas, en las cuales, sin pretender buscar nada, simplemente ir leyendo libros por aquí, libros por allá, he podido recopilar por la gracia del Creador 60 citas donde la misma mensajera habla acerca de la apostasía dentro del movimiento adventista del séptimo día. Hay otras citas, otras secciones, porque las he dividido por temas conforme fueron surgiendo. Pero las citas que yo te voy a compartir hoy están directamente relacionadas con la apostasía dentro del movimiento adventista. Por ejemplo, hallamos en el libro Servicio Cristiano, página 52, una cita que te gustaría leer. Es una solemne declaración que hago a la Iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la Iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Elohim y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Qué dice la propia mensajera? En aquella época, hace 100 y pico de años, cuando la feligresía era poca en comparación a los millones que hay ahora, en aquella época, no hoy,
en aquella época es una solemne declaración que hago a la Iglesia de que ni 1 de cada 20, es decir, menos de un 5% en su época, estaban preparados para la segunda venida del Hijo del Hombre y que terminarían su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Elohim y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Qué diría hoy ella misma si estuviera aquí entre nosotros? ¿Qué diría? ¿Ni 1 de cada 20? ¿O diría ni 1 de cada 200? ¿O ni 1 de cada 300? ¿O ni 1 de cada 1000? Viendo la mundanalidad y la apostasía que se ha introducido dentro del movimiento que fue levantado para tomar el lugar de Israel. La misma cita, amigo y amiga que me escuchas, dice: viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar al Mesías deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. ¿Por qué? Porque el pecado es contagioso. La mundanalidad es contagiosa. El pecado, la apostasía es contagiosa. Pretenden ser cristianos, sin embargo, viven como pecadores, porque son aquellos que se justifican con sus defectos de caracteres. Son aquellos que dicen que el hombre seguirá siendo pecador hasta que venga el Salvador. No han entendido el mensaje adventista. No han entendido la Sagrada Escritura. No han entendido por qué nuestro amante Salvador dejó su trono de gloria y vino aquí a esta tierra, siendo inocente, a morir por causa del pecador. No han entendido el Evangelio. No han entendido las buenas nuevas. Pretenden ser cristianos, pero siguen viviendo como un pecador común. ¿Quiénes? La gran mayoría de los que forman parte del movimiento adventista. Y cuando digo movimiento adventista, no me limito simplemente a una organización, sino incluyo a todas las reformas que salen de la iglesia grande, a todos los grupitos que salen de las iglesias, a todos los ministerios independientes, la gran mayoría, porque esto es un mensaje para todos y cada uno de nosotros, para que no presumamos de lo que no somos. Porque a veces presumimos de estar fuera de y seguimos siendo pecadores, pretendiendo ser cristianos. Sigue diciendo otra cita. Maranata, página 202. La iglesia apóstata. ¿Quién es la iglesia apóstata? ¿La iglesia católica? No. No es la iglesia católica. Porque la cita está haciendo referencia a la iglesia apóstata. A la iglesia Laodicea. La iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Elohim a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Elohim y a rendir homenaje al papado. ¿De qué iglesia está haciendo referencia la mensajera? ¿De qué iglesia? ¿La iglesia católica? ¿Los dominicales? No. La iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Elohim a adorar a la bestia y a su imagen.
La misma mensajera, previendo ya y sabiendo ya como profeta la apostasía que iba a venir dentro de la iglesia, al igual que Moisés, al igual que Saúl, al igual que Pedro, ella denuncia la apostasía que iba a entrar dentro de este movimiento, precisamente que tiene que preparar la segunda venida del Hijo del Hombre. Y esta apostasía es que la misma organización, los mismos dirigentes van a inducir a los hijos de Elohim a su propia feligresía a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Elohim y a rendir homenaje al papado. Maranata, página 202. Vamos a ver otras citas que tengo aquí remarcadas, amigo y amiga que me escuchas. Testimonios para los ministros, página 140. Os digo claramente, hermanos, que a menos que los ministros estén convertidos, nuestras iglesias serán enfermizas y estarán al borde de la muerte. ¿Por qué? Por la propia apostasía, porque los ministros no están convertidos, de acuerdo a esta cita, que repito, usted la puede hallar, Testimonios para los ministros, página 140. Eventos de los últimos días, página 61. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 254. Testimonios Selectos, tomo 5, página 113. Publicado el año 1903, ella dijo: a menos que la iglesia, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. ¿Cuál es la iglesia que está contaminada por la apostasía? La iglesia de ella, nuestra organización, nuestro propio grupo. ¿Por qué? Porque la apostasía puede estar en nosotros pretendiendo ser ricos y, sin embargo, no darnos cuenta de que estamos en apostasía. Eventos de los últimos días, página 160. La misma advertencia de Moisés, de Saúl y de Pedro para cada uno de nosotros. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. ¿Qué dice ella? Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. ¿Por qué? Porque la apostasía viene de los mismos dirigentes de iglesia. La apostasía viene por los mismos dirigentes de grupos, y estoy hablando en términos generales, amigo y amiga que me escuchas. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Sigue diciendo: pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. Eventos de los últimos días, página 160. Otra cita: alza tus ojos, página 260. En medio de la intensificación de la infidelidad y la apostasía, en medio de una luz fingida, que es la más ciega presunción y engaño, la luz del santuario celestial brillará sobre el pueblo de Yahweh. Su verdad triunfará. ¿Cuál es el pueblo de Yahweh? Se dice que en medio de la intensificación de la infidelidad y la apostasía,
¿Cuál es la verdad que brillará? Sobre aquellos verdaderos hijos que el Creador tiene, aquellos que hoy acuden al santuario celestial, aquellos que hoy acudimos al lugar santísimo del santuario celestial, arrepintiéndonos de aquellas debilidades que hayamos cometido, confesando nuestros pecados, confesando nuestros errores y pidiendo perdón, misericordia y poder para obtener la victoria. Sigue diciendo ella, en el mismo libro, en la misma matutina, Alza tus ojos, página 349. Todos necesitamos diariamente el poder convertidor de la gracia divina, porque muchas de nuestras iglesias están apostatando. Sus integrantes no revelan la vida cristiana genuina y el espíritu del Maestro. Se podría hacer 100 veces más de lo que se está haciendo para difundir el mensaje del Evangelio en lugares cercanos y distantes. Debe haber una consagración aún más profunda que la que se ha visto, o muchos no estarán preparados para entrar en la santa ciudad. Sigue diciendo, Señales de los tiempos, volumen 3, página 99. La iglesia está contaminada con su propia apostasía. Es una iglesia en apostasía que disminuye la distancia entre sí y el papado. Señales de los tiempos, volumen 3, página 99. ¿Qué dijo la mensajera? La iglesia está contaminada con su propia apostasía. Es una iglesia en apostasía que disminuye la distancia entre sí y el papado. Ahora ya no hay distancia, amigo y amiga que me escuchas. Lo único que nos separa ahora del papado es la ley dominical y la inmortalidad del alma. Pero ya la iglesia aceptó 3 dioses, ya la iglesia, las reformas, la gran mayoría de grupos, ministerios independientes siguen creyendo en 3 dioses, Trinidad, cuando ese es el dogma de la fe católica. Una creencia babilónica, una creencia pagana. Por eso nuestros pioneros jamás creyeron en 3 dioses, jamás. Jamás creyeron en la Trinidad, jamás. Y ella escribió en Señales de los Tiempos, volumen 3, página 99, la iglesia está contaminada con su propia apostasía. Es una iglesia en apostasía que disminuye la distancia entre sí y el papado. Comentario bíblico 4, verso 33. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra y no debe sorprendernos ninguna forma de apostasía o de negación de la verdad. No debe sorprendernos ya ninguna apostasía. No debe sorprendernos ya, amigo y amiga que me escuchas. Podríamos decir, estamos curados de espanto de ver tanta apostasía, tantos engaños que se están introduciendo dentro de este movimiento que fue levantado para tomar el lugar del apóstata Israel, y que de acuerdo al sabio Salomón, la historia se repite y la apostasía entró de lleno en este movimiento que en términos generales, incluyendo reformas, incluyendo grupos, incluyendo ministerios, la gran mayoría se ha acercado tanto al papado que lo único que les falta ya es aceptar el primer día de la semana, día del venerable Señor Dios Sol, y creer en el sermón de la inmortalidad del alma. Conflicto y valor
página 215. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. Citas, mi querido hermano y hermana, que compartimos con cada uno de ustedes con el único propósito de que podamos entender que la misma historia, lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel de antaño, es lo mismo que está sucediendo hoy, porque la historia se repite. Conflicto de los siglos, página 497, Maranatha 163. De modo que la apostasía en la Iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Comparto la última cita por el tiempo, amigo y amiga que me escuchas. Una visión que la llamamos Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 502. Dice así el escrito: a nuestro regreso en el camino, sostuvimos 2 reuniones en Orange y vi evidencias de que la Iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Mesías. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Parecían decididos y determinados. Escuchen bien. Ella dice: los conocía bien. Y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. Ella dice, amigo y amiga que me escuchas, que estando ella en Battle Creek en aquella noche soñó, y en el sueño vio en el cristal de la puerta una compañía que se acercaba de 2 en 2 a su casa. Dice que los conocía muy bien. Iba a abrir la puerta, pero antes de abrir la puerta decidió volver a mirar. Y al volver a mirar, la escena cambió. ¿Y qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio dentro de esas personas que ella conocía? Si ella conocía, eran dirigentes de la Iglesia, eran oficiales de la organización, eran personas que ella podía conocer. Dice lo siguiente: la compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llegaba al escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo. Salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por medio a ser traicionada. ¿Qué es lo que vio en ese sueño? ¿Qué es lo que vio en ese sueño Ellen White? Personas que ella conocía, que les iba a abrir la puerta, pero antes de abrir la puerta volvió otra vez para mirar. ¿Y quiénes eran? Católicos, personas que ella conocía, dirigentes de iglesia que ella conocía. Venían de 2 en 2,
uno con una cruz y el otro con un escapulario, emblemas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Acaso no está la Iglesia hoy infiltrada por jesuitas? ¿Acaso no está hoy la apostasía en pleno dentro del movimiento que fue levantado para que ocupara el lugar del apóstata Israel? ¿Acaso no se estará repitiendo la historia hoy y el llamado que el Salvador dice: salid de ella, pueblo mío, si entiendes realmente que la Iglesia está en la apostasía? Para que tú escuches el llamado y entiendas que la Iglesia dejó de ser lo que era y ahora el Creador tiene su verdadero pueblo, tiene las almas fieles, aquellos que le aman, aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que guardan sus fiestas, aquellos que guardan los nombres sagrados, restaurando el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, restaurando la plena observancia y santidad del día de reposo tan pisoteado por la gran mayoría de los que dicen ser pueblo de Dios. ¿Qué harás con tu vida, amigo y amiga que me escuchas, si estamos compartiendo que la apostasía antaño tiene que tener cumplimiento ahora y que esta segunda apostasía debe preparar el camino para la segunda venida del Hijo del Hombre? ¿Seguirás entre los apóstatas o te saldrás de los apóstatas para poder formar parte del verdadero pueblo que Yahweh tiene en la tierra, de su remanente compuesto por las almas fieles, aquellos que se reúnen en sus casas, en sus hogares, para seguir escudriñando la Escritura, compartiendo la verdad, sin estar afiliados a ninguna organización religiosa, porque no hay un mensaje para 8 o 9 iglesias, sino un mensaje tan solamente para 7, y la séptima es laodicense, la séptima se convierte en apóstata. ¿Qué harás, amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchas? Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra nos das una amonestación para este tiempo del fin. En tu infinito amor y misericordia has permitido que estas palabras puedan ser leídas, entendidas, y suplicamos, Padre, que tu Espíritu sensibilice a cada corazón para que cada uno de los oyentes sea sensible también a tus citas que inspiraste, para que podamos entender que la apostasía nos lleva directamente a la muerte. Y deseas tú, Padre, que salgamos de esa apostasía para que podamos formar parte de tu verdadero pueblo, tu remanente, las almas fieles que por doquier se unen, aún en la distancia, para poder proclamar tu palabra, para poder cumplir tu voluntad, para poder proclamar la gran comisión, el Evangelio eterno. Danos sabiduría, Padre, para que todos podamos entender tu palabra y podamos vivirla conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.